¿Qué es lo primero que pensamos al imaginar una estructura de un edificio? Probablemente responderías acero o concreto. Y es que especialmente en la región iberoamericana difícilmente pensamos en la madera como uno de los materiales para ese fin, pues la asociamos más a elementos no estructurales, decorativos, construcciones pequeñas y tradicionales como cabañas, terrazas y pérgolas, o simplemente edificios antiguos. Siendo el concreto, acero y vidrio sinónimos de modernidad y progreso en la construcción, sería fácil pensar que la madera seguirá perdiendo terreno como material constructivo. Sin embargo, es posible que el futuro sostenible de muchos proyectos dependa de la madera como estructura, usada de una forma muy distinta a la tradicional. ¿Será posible entonces que la madera sea el futuro de la construcción? Varios mitos rondan en torno al empleo de este material en edificaciones contemporáneas, especialmente desde nuestra perspectiva iberoamericana, en donde el uso de la madera es mucho más limitado comparado con el concreto y acero. Repasemos 5 de estos mitos y cómo la industria, apoyada en nuevas y no tan nuevas tecnologías, está transformándolo. Un primer mito sobre la construcción en madera es que no es sustentable, especialmente porque para obtenerla debemos talar árboles y bosques. Contrario a lo que podríamos asumir a priori, la madera tiene una menor huella de carbono que el acero o el concreto. No solo se requiere menos energía para producirla, sino que además su procesamiento, transporte, instalación, mantenimiento y disposición final tienen un menor impacto en huella de carbono. A esto se le suma el hecho de que la madera, como todo ente vegetal, atrapa o secuestra carbono en su proceso de formación. Es por ello que se llama un material de construcción de carbono negativo. Un creciente número de bosques certificados de explotación sostenible están emergiendo. Incluso países como Canadá tienen superávit de bosques sustentables versus lo que explotan. Además de ello, la madera posee propiedades térmicas que mejoran el desempeño energético del edificio en general. Estas características atraen la atención de los desarrolladores que buscan obtener certificaciones como LEED o afines, incluso categorías de Net Zero Energy Building, lo que equivale a construcciones completamente autosustentables a nivel energético. Un ejemplo de esto es el proyecto Model C, desarrollado por Generate Technologies, una startup nacida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, mejor conocido como el MIT por sus siglas en inglés, en asociación con Place Taylor. Se trata de un edificio de unos 1.800 metros cuadrados de construcción dividido en 4 niveles y que se desarrolló como parte de impulsar la construcción de casas pasivas en el área de Boston. Model C albergará 14 unidades residenciales y su sistema constructivo consiste en paneles prefabricados y ensamblados en sitio, denominado lámina de madera entrecruzada, Cross Laminated Timber o CLT, del que hablaremos más a detalle en un momento. Desde el proceso de concepción del proyecto Model C, se generaron análisis comparativos del mismo edificio con sistemas constructivos de acero y concreto, arrojando como resultado que el sistema CLT requería hasta menos del 50% de los recursos energéticos en comparación con la construcción convencional. El segundo mito en nuestra lista es que la madera no soporta muy bien los elementos con el paso del tiempo. Siendo un material de origen orgánico, resulta fácil pensar en su descomposición. Sin embargo, la madera posee resistencia a elementos que usualmente afectarían al concreto y al acero, como sales corrosivas, ácidos, salinidad en el viento, en zonas costeras y variedad de climas extremos. En construcciones en acero y concreto se emplean diversos aditivos y recubrimientos para mitigar los efectos de los elementos ambientales, como anticorrosivos, reguladores de pH, impermeabilizantes, etc. Esto no es ajeno a los elementos industrializados para construcción en madera, los cuales reciben tratamientos durante su producción para cumplir con los requerimientos normativos de durabilidad. Veamos 3 casos en donde la madera ha probado resistir los embates de la naturaleza y la prueba del tiempo. La iglesia de Borgund en Noruega, una muestra magistral de arquitectura medieval nórdica, siendo esta posiblemente la más conocida de su estilo y que constituye uno de los principales aportes noruegos a la arquitectura antigua. Su construcción data aproximadamente del año 1180, siendo uno de los edificios en madera más longevos en toda Europa que aún se mantienen en pie. El templo Ryuji en Japón. La maestría del uso de la madera en Japón tiene tradición milenaria, y este templo erguido con madera de ciprés japonés con más de 1300 años de antigüedad es una prueba de ello. Ubicado en la ciudad de Ikaruga, en la prefectura Nara, su salón principal, o kondo, el cual está reconocido como la edificación en madera más antigua existente hasta nuestros días. Los cimientos de Venecia, Italia. Esta ciudad italiana es conocida por sus palacios, canales y puentes, centenarios edificios en piedra construidos en terreno ganado al mar Mediterráneo,
Muchos desconocen que un factor crucial para que todo esto fuera posible son los pilares de madera que fueron cimentando el suelo veneciano desde sus orígenes en el siglo IX, especialmente en el apogeo de la ciudad durante el Renacimiento en los siglos XV y XVI. Estos pilares permitieron lograr la resistencia requerida para edificar sobre el suelo lodoso y arcilloso que yace bajo esta famosa ciudad italiana, y que persisten luego de más de 5 siglos de altas cargas compresivas, humedad y la salinidad del entorno marino. El tercer mito es quizá uno de los más fáciles de asumir, y es que la madera no posee resistencia ante el fuego. Este es un punto bastante fundamentado y hemos podido observar eventos en donde estructuras de madera han colapsado, como muchas viviendas víctimas de los incendios forestales en la costa oeste estadounidense, o más puntualmente el incendio que destruyó toda la techumbre de la iglesia de Notre Dame de París en 2019. Sin embargo, en edificaciones con sistemas de extinción húmeda o rociadores, emplearse elementos estructurales de madera brinda una resistencia que alcanza y supera los requerimientos regulatorios más exigentes. Ensayos con sistemas CLT han ofrecido resistencia al fuego de más de 3 horas, por encima de los mínimos establecidos en códigos como el International Building Code. El acero y el concreto han tenido relativamente pocos cambios en cuanto a su composición y propiedades en el último siglo. La madera, en cambio, está dando pasos agigantados salvando la brecha de la seguridad ante incendios, dejando atrás uno de los principales obstáculos en su adopción masiva como elemento estructural en edificios. Múltiples estudios han sido elaborados para validar la factibilidad del mass timber en edificios de escalas cada vez mayores, involucrando instituciones como la NFPA, la National Fire Protection Association, RISE, Research Institutes of Sweden, el NSIT, el National Institute of Standards and Technology, y el Canadian Wood Council, entre otros. En cuarto lugar, tenemos que no ofrecen suficiente resistencia al compararse con otros materiales estructurales como el acero y el concreto. Los marcos y elementos estructurales ligeros de madera son un sistema constructivo muy común en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, norte de Europa e incluso partes del sudeste asiático. Sin embargo, al hablar de edificios de mayor escala, las necesidades estructurales cambian completamente. Y es allí en donde entran en juego diferentes elementos englobados bajo la categoría del mass timber. El más destacado en esa clasificación es el CLT, el Cross Laminated Timber, que ha venido ganando popularidad en este renacimiento de la construcción en madera. El CLT consiste, como su nombre lo indica, en un conjunto de usualmente entre 3 a 7 láminas adheridas en las que la veta de madera se alterna en sentido, proporcionando un incremento de resistencia respecto a un tablón convencional de madera. La resistencia y rigidez del CLT, aunado al bajo peso relativo en comparación con estructuras de concreto, le ha permitido abrirse paso como un elemento portante en edificaciones cada vez más altas y de mayor envergadura, empleándose como muro portante y losas principalmente. Otras variantes del espectro del mass timber son el Nail Laminated Timber NLT, Dowel Laminated Timber DLT, Glulam y el Structural Composite Lumber SCL. Todas ellas orientadas a aprovechar las capacidades estructurales de la madera a través del aprovechamiento de capas y elementos entrelazados. Como último punto en nuestra lista, el mito de que no podemos construir a gran escala con madera. Todos los puntos anteriores dejan en evidencia que la industria de la construcción en madera avanza hacia edificaciones más grandes y más altas. Los factores de resistencia, estabilidad, resiliencia no solo han mejorado gracias a la tecnología, sino que a su vez están permitiendo un resurgimiento de un material que brinda cualidades de sostenibilidad y sustentabilidad en un sector que ya lleva consigo una gran huella ambiental como lo es la construcción. Como muestra de ello, algunos de los proyectos que están rompiendo los récords existentes en cuanto al uso de la madera estructural son la Torre Mjøsa en Noruega. El puesto del edificio más alto construido en madera hasta la fecha lo ostenta esta torre ubicada en la pequeña ciudad noruega de Brumunddal, cuya construcción finalizó en 2019. Cuenta con 18 niveles y unos 81 metros de altura. Este edificio, diseñado por el estudio Voll Architecture, incluye oficinas y un hotel, esparcidos en poco más de 11.000 metros cuadrados de construcción, para lo que se emplearon principalmente los sistemas CLT y Glulam. Uno de los retos estructurales fue el viento, y es que una cualidad de la madera es su bajo peso en comparación con el concreto. Para compensar los movimientos del edificio, se emplearon sistemas híbridos en algunas losas de niveles superiores, a modo de proveer mayor peso a la estructura. Dutch Mountains, un hub de alta tecnología en los Países Bajos, ubicado en las afueras de Eindhoven, región llamada por algunos el Silicon Valley europeo.
Este proyecto apunta a ser el edificio más grande construido en madera una vez concluido. Desarrollado en el marco de lograr autosuficiencia energética y un bajo impacto ambiental por el estudio Marco Vermeulen y Block, el diseño incluye 2 torres de 100 y 130 metros de altura interconectadas entre sí por un basamento y que en conjunto albergarán oficinas, departamento, hotel, áreas de convenciones, comercio, entre otros. Su construcción estaba originalmente pautada para culminarse en 2020, pero tras cambios en el diseño, su ejecución está aún por anunciarse. Un supertall de madera en Japón. La carrera por la innovación en el uso del mass timber parece apuntar a lograr alturas exclusivamente ostentadas por el acero y el concreto, pero la compañía maderera Sumitomo Forestry Company planea celebrar literalmente en alto sus 350 años, de la mano del estudio Nikken Sekkei, con el proyecto W350, que pretende erigir un complejo de 350 metros de altura, lo cual le otorgaría la clasificación del supertall, la cual recibe construcciones mayores a 300 metros. Este proyecto, aunque aún en etapa conceptual, espera verse culminado para el año 2041. Las nuevas tecnologías, la búsqueda de soluciones sustentables para la industria de la construcción y la carrera por ir más alto, más grande y más rápido, y sobre todo, más sustentable, están viendo en la madera un aliado muy importante. El tiempo dirá si Iberoamérica voltea la mirada hacia este material, al que históricamente no hemos tenido tanta afinidad como en otras regiones. ¿Conoces alguna edificación reciente erigida con los sistemas estructurales del grupo de los mass timber? Nos encantaría leer tus comentarios. Si te gustó este episodio, te invitamos a formar parte de la conversación, así como que nos sigas en nuestras redes sociales para que formes parte de esta travesía BIM.